Decimos que nuestro Dios es maravilloso porque es admirable. Y a la vez que es admirable, también es estupendo. Y porque en nosotros habita un Dios prodigioso. Porque también es asombroso. Dios es soberbio de grande, de inmenso, magistral, excelente, portentoso. Dios es extraordinario. Dios es sobrenatural. Y es inconmensurable, porque no se puede medir por leyes humanas, por leyes naturales. Y muchas veces nosotros queremos razonar el mover de Dios con nuestra mente que se mueve en un contexto natural. Porque nosotros estamos limitados. Tenemos un límite que nos impide ver lo sobrenatural. Por ejemplo, en virtud de que existe la ley de gravedad, no podemos volar por nuestros propios medios. Nadie puede volar, porque sería ir en contra de una ley natural, la ley de la gravedad. Y no se puede alterar las leyes de Dios. Dios no está sujeto a esas leyes, a las leyes naturales. Por eso es, y le caben todos estos calificativos que he enumerado. ¿Y cuál es el problema nuestro? El problema nuestro es que queremos entender, interpretar y conocer a Dios de acuerdo a nuestro pensamiento, a nuestro conocimiento, que está sujeto a límites. Dios no tiene esos límites. Por eso es extraordinario. Por eso es sobrenatural. Porque está por encima de lo natural. Jamás podremos realmente entender todas las cosas que Dios quiere, que Dios desea, que Dios va a darnos, las cosas que Dios hace, las cosas que Dios da. No lo podemos entender porque Dios se mueve en un contexto que nuestra mente no alcanza a comprender. Pero como el ser humano, yo suelo decirle a los hermanos, no nos estructuremos. El ser humano tiene una estructura. Además de esas leyes naturales que nos limitan, está nuestra estructura mental, que está dada por nuestra formación, que está dada por nuestra tradición, por nuestros hábitos, por nuestras costumbres. Todo eso conforma del ser humano alguien mentalmente y espiritualmente, mejor dicho, mentalmente, no espiritualmente, porque espiritualmente puede permitir la vida del espíritu en su espíritu. Es lo único que nos une a Dios. Pero mentalmente no podemos comprender el obrar de Dios en su verdadera dimensión. No podemos explicar ciertas y determinadas cosas y es lógico que no las podamos explicar. Porque Dios es maravilloso, es extraordinario, es inconmensurable y está por encima de los límites naturales que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, esta noche lo que pretendo, hermanos, es que analicemos
si realmente no estamos limitando a Dios, pretendiendo encasillarlo en nuestro conocimiento, en nuestro intelecto, en nuestra manera de pensar, cuando realmente tenemos límites tan pequeños, mientras que Él no los tiene. Y entonces tenemos que dar un salto de fe, porque nosotros podremos captar ese Dios inconmensurable y extraordinario a través de la fe, por medio de la fe. Únicamente. Porque su omnipotencia no es explicable ni aún por la ciencia. Entonces, tenemos que tener otra forma, otra visión distinta a lo que Dios puede hacer en nuestras vidas al mover de Dios, para que de ese modo podamos, con la fe, conocerlo a Dios. A través de la fe. Con la mente no lo podemos hacer. Porque la fe es lo que permite que espiritualmente podamos conocerlo, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. El demonio sí siempre trata de imitar a Dios, siempre lo ha tratado de hacer para confundir. Y produce hechos sobrenaturales. El demonio produce imitaciones de hechos sobrenaturales de Dios. Como por ejemplo, produce visiones, estado de éxtasis. Produce enfermedades para luego sanarlas y aparecer como milagroso. Las pone y después las quita y pareciera que hizo un milagro. La gente acude a los centros ocultistas y allí el diablo se mueve tratando de confundir con supuestos y milagros parecidos. El diablo puede esconder cosas. Mueve, ustedes han escuchado de que en una casa se mueven muebles, eso lo puede hacer el diablo también. Son hechos sobrenaturales. Por eso se utiliza mucho la palabra sobrenatural también para las cosas del diablo. Por eso hay que tener cuidado cuando nosotros hablamos del Dios sobrenatural, porque está encima con su gloria de todo el mover del diablo que confunde. Y ante nuestro Dios, Él debe sujetarse. Nosotros creemos y tenemos un Dios extraordinario. No trates de entenderlo con tu mente. No trates de juzgarlo si esto es de Dios o no es de Dios con tu mente. Es tu espíritu unido al Espíritu Santo el que debe ayudarte a discernir el mover de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que alcanzar ese nivel de fe que nos permita ver el mover de Dios a través de esa fe, de modo que los planes de Él se cumplan en nuestras vidas. Creo que lo estamos encasillando mucho al Señor. Lo estamos encasillando en nuestras limitaciones sujetas a leyes naturales, en lugar de adoptar espiritualmente una idea de un Dios extraordinario, sobrenatural, portentoso y poderoso, que escapa a nuestro razonamiento natural.
Cuando nosotros nos demos cuenta de esa situación, rompemos ese cerrojo que tenemos en nuestra fe, se expande la posibilidad de que nuestro espíritu se una más al Espíritu Santo y de ese modo experimentar el gozo de sentir la presencia de un Dios sobrenatural. Extraordinario. Con ese nivel de fe y con esa idea de que no lo podemos encasillar al Señor en una cárcel porque nuestras limitaciones serían una cárcel para Él. Con esa idea tenemos que caminar con Él y estar junto a Él y ser amigos de Él, porque lo necesitamos, porque necesitamos esa mano que nos protege, porque necesitamos esa sabiduría que viene de Él, porque necesitamos ese poder de Él, porque necesitamos su inspiración, porque necesitamos a Dios, pero a ese Dios que no tiene límites, nosotros sí. Y somos nosotros los que encarcelamos nuestra fe en lugar de expandirla y creer y confiar siempre en ese Dios que supera todo nuestro conocimiento. Es tan poderoso, tan extraordinario Dios, que por ejemplo, Él es el único que puede resucitar, que puede sanar. Es el único que puede utilizarnos para emitir profecías, mensajes divinos. Es el único que conoce nuestros pensamientos. Dios sabe lo que estoy pensando en este momento. Dios sabe lo que estás pensando en este momento. Pero eso es solo posible para Dios. El diablo no puede conocer tus pensamientos. Dios sí. ¿Sabe cuándo conoce lo que vos pensás el diablo? Cuando vos los expresás verbalmente. Pero mientras estén en tu cabeza, no puede conocer lo que vos pensás. Porque no es tan extraordinario. Tiene leyes, algunas leyes o algunos moveres que no son naturales. Pero no tiene el poder de un creador como nuestro Dios. Él se mueve, te conoce lo que pensás, conoce lo que tenés, lo que te pasa, lo que no te pasa. Todo sabe, todo. ¿Por qué? ¿Y por qué Dios es maravilloso? Ahora bien, teniendo esa idea, ese concepto en nuestra mente, tengamos presente que Dios también actúa a través de su palabra. Nosotros leemos la Biblia, estudiamos la Biblia, estudiamos la palabra de Dios también con límites humanos. Lo tomamos como un libro más. Lo tomamos como un libro histórico o una noticia que el Señor nos da, pero esas palabras también tienen poder sobrenatural, porque es el Verbo que se hizo carne que nos dejó esas palabras. Entonces nos equivocamos cuando leemos la Biblia como un libro más. Tenemos que tomar la Biblia, abrirla con una pasión para que salga en esas palabras reveladas por Dios el poder de un Dios maravilloso. Es más, leyendo la Biblia pueden suceder
hechos extraordinarios y maravillosos. Cuando lo leemos con esa mente amplia, con esa visión de fe, con un concepto que destruye esos límites que tenemos y buscamos en ella esas palabras de Dios que producen milagros. Porque en la creación muchas cosas dijo Dios y fueron hechas. La palabra de Dios produce milagros también. ¿Por qué es de Dios? Porque es el verbo de Dios. Así que qué desperdicio cuando leemos la Biblia sin esa visión. Deberíamos leerla con pasión, con hambre de gloria de Dios. Porque de esas palabras emana la gloria de Dios y el poder de Dios. Y como te digo, hermano, conozco casos de sanidades, de milagros, solamente por la palabra de Dios. Entonces hay muchas cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida espiritual para salir de esa rutina en donde nosotros queremos traerlo a Dios, a los conceptos terrenales, y Dios quiere elevarnos a las cosas espirituales, a las cosas celestiales. Y no puede, porque nosotros no solo tenemos esos límites impuestos por la ley de gravedad, sino hasta parece que en nuestro espíritu influyera la ley de gravedad, cuando realmente en nuestro espíritu no debería ser así. Nuestro espíritu puede elevarse hasta el cielo. Porque el Espíritu Santo vino para unirse a nuestro espíritu. No podemos elevar el alma, los sentimientos, los pensamientos, la carne. No podemos elevarla hasta el cielo, sino que todo eso está limitado. El cuerpo también está limitado, pero el que no tiene límites es el Espíritu, y el Espíritu unido al Espíritu de Dios puede elevarnos a esos niveles de Dios, los cuales, unidos a esa palabra del Señor, puede hacer que Dios cumpla los planes que tiene en tu vida por tu acto de fe, de medir, leer, vivir la palabra de Dios como lo que es palabra de Dios. Entonces tenemos que, cuando estamos reunidos para alabar a Dios, cuando estamos leyendo la Biblia, no como para pasar el momento, no como para, bueno, no tengo nada que hacer, voy a leer un ratito la Biblia, no como para calmar la conciencia. Tenemos que reunirnos para contemplar la gloria de Dios. Y esa gloria de Dios es infinita. Tenemos que leer la Biblia, leer la palabra de Dios y escuchar la palabra de Dios para contemplar la gloria de Dios. Dios no tiene límite. No le pongamos nuestros límites a quien no tiene límite. Por eso es extraordinario, maravilloso y sobrenatural. Lo estamos limitando demasiado, lo queremos bajar a tierra. El Hijo de Dios se hizo hombre una sola vez, estuvo caminando en medio de los seres humanos, haciéndose hombre, viviendo como hombre, con las limitaciones humanas. Pero ahora, después de su resurrección, Jesucristo nuestro Señor está sentado a la derecha del trono y está bajo la misma gloria del Padre Celestial.
y ya no está sujeto a los límites que Él se autoimpuso cuando descendió para redimirnos. Dice 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Es locura. Estás loco. Lee la Biblia, está loco. Para los que se pierden es locura. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué es la palabra? Poder de Dios. Y si es poder de Dios, es extraordinario, es maravilloso. Y ese poder de Dios se puede manifestar cuando nosotros estamos leyendo esas palabras. Cuando estamos estudiando esas palabras. Por eso hay que leerlas con pasión. Y hay que estudiarlas con la misma pasión. Y hay que aprenderla y anhelarla con pasión también. Para que nuestra vida sea un milagro andante. Para que nuestros ojos puedan ver permanentemente sus milagros. Porque ya estaríamos predispuestos a ver el mover milagroso de Dios. Pero si lo tenemos atado, encarcelado en nuestros límites naturales, no vamos a poder ver esa gloria. Solamente vemos hasta donde nos alcanzan nuestros ojos y hasta donde llegan nuestros oídos. Y Dios no tiene esos límites, somos nosotros que se los ponemos. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Es decir, cuando leemos el Evangelio, cuando leemos la palabra, es poder de Dios. Yo discúlpenme, pero no entiendo cómo pueden aburrirse cuando se está dando la palabra. O cómo pueden aburrirse cuando se está leyendo la Biblia. Porque se toma con limitación propia del ser humano en lugar de buscar ver en la Biblia y escuchar en la palabra la gloria de Dios. Porque es poder de Dios. Es el verbo. Es el verbo de Dios. Cuando usted abre la Biblia, está leyendo el verbo de Dios. El verbo que después se hizo carne o antes se hizo carne. Pero mientras tanto, es el verbo. Mire el tesoro precioso que tiene en esa biblioteca, porque la Biblia es una biblioteca que contiene varios libros. Y a usted le da fiaca abrirlo. Mire el tesoro precioso. ¿Cuántos milagros no se producen porque no abren ese libro lleno de poder? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Claro, si yo no creo, si para mí es un libro más, es probable que no se manifieste ese poder de Dios. Pero cuando yo lo tomo como que Dios me está hablando y me está enseñando y me está exhortando y que me está explicando su
su ilimitado poder, muchas cosas pueden suceder en tu vida. Que Dios quiere hacer en tu vida. Pero a veces no se lo permitimos porque lo queremos encasillar. Entonces, debemos prestar toda la atención a la palabra. Todo ese amor, toda esa pasión a lo que Él nos dice. Porque nos va a permitir encontrarlo a Él. Dice Efesios 3:4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Eso lo decía Pablo a los Efesios. Pablo, ¿por qué tanto conocimiento? ¿Por qué tanta sabiduría? Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Nosotros, a través del verbo, la palabra, a través del logos, la palabra de Dios, nosotros podemos conocer a Dios. Si lo miramos y lo leemos con esa mirada distinta a la que tenemos ahora, no es un libro más. Es poderosa palabra de Dios y en ella debemos encontrar nuestra inspiración. En ella debemos encontrar milagros, en ella milagros para nuestras vidas. En ella, en esa palabra, debemos encontrar los secretos que para nosotros están ocultos, pero que están contenidos allí. Cuando tomes la palabra, tómala con esa actitud de conocerlo a Dios, más que la de leer un libro más. Porque es imposible conocer la luz de Dios si estamos alejados de la palabra. Imposible. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios da testimonio de Dios. Si no leemos y no entendemos y no creemos a aquel que da testimonio de sí mismo, no podemos conocer la luz. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Cristo, o Cristo fue el verbo hecho carne. Y el verbo está en nosotros, a través de la palabra de Dios actualmente, y un Cristo glorificado, resucitado y glorificado. Ya sé, están tratando de entenderlo. Hermano, tómenlo con esa fe de lo que Dios ha hecho y hace por nosotros. Yo no puedo entender, no podemos entenderlo en la dimensión real de lo que significa ese Dios maravilloso que tenemos y que se mueve y que quiere ayudarnos, que quiere sanarnos, que quiere libertarnos, que quiere encaminarnos, que quiere enseñarnos y que nosotros nos resistimos porque lo queremos ajustar, lo queremos encarcelar en nuestros límites y Dios no tiene límite. Nosotros tenemos que buscar que nuestro espíritu vuele hacia las esferas celestiales, buscándolo a Dios, unidos al Espíritu Santo, para que sin límites se mueva nuestro espíritu y con discernimiento espiritual podamos conocer la gloria de Dios. Yo diría, la Biblia dice que debemos escudriñar las Escrituras, no leerlas solamente, sino escudriñarlas.
Yo diría y agregaría escudriñarlas y saborearlas. Esa debe ser nuestra actitud, de saborear la palabra de Dios, profundizarla, de conocerla, porque es poder y gloria, porque allí está todo el oro de la gloria de Dios. Realmente está todo el oro de la gloria de Dios. Nosotros quisiéramos recibir mucho oro y lo tenemos. Está todo el oro de la gloria de Dios, porque en esa palabra de Dios está esa gloria y su poder y sus milagros que pueden ser más poderosos que todo el oro del mundo. Porque, por ejemplo, una sanidad de ciertas enfermedades no la podés comprar con todo el oro del mundo, pero Dios te lo puede dar. Un cambio, un conocimiento, un obrar en la familia. Hay cosas que no las podemos comprar con todo el oro del mundo. Pero la gloria de Dios, que es el oro espiritual, puede darte eso y mucho más cosas. Solamente que lo tenemos limitado. Y tenemos un problema, los cristianos. Tenemos un problema. Porque como nos manejamos como esos límites, o con esos límites, o bajo esos límites, caemos en la misma que caían los fariseos, que memorizaban la palabra, lo conocían la palabra los fariseos, la respetaban y la hacían respetar. ¿Hasta dónde podían? Porque el hombre no podía cumplir todo lo que Dios demandaba. Pero bueno, en la medida de sus posibilidades cumplían y la hacían cumplir. Conocían de memoria la palabra, la de aquellos tiempos, todas las leyes de Dios. Pero no conocían a Dios. Pero no conocían a Dios. Y en estos tiempos pasa lo mismo también. Se utiliza muchas veces la palabra para discutir sobre cuestiones de religión. A ver, ¿cuál iglesia tiene la verdad? ¿Qué otra iglesia no la tiene? A veces recitamos versículos de memoria. Pero no es suficiente. La palabra es para conocer la gloria del Dios maravilloso. La palabra es para conocer el poder portentoso de Dios. Está bien, en una iglesia puede que haya una interpretación, en otra haya otra interpretación, cosas que son susceptibles de ser interpretadas. Y bueno, hay que respetar la fe de cada uno. De cada uno, las cosas que son susceptibles de interpretación. Y bueno, se respetan. Cada uno lo interpreta de acuerdo a cómo lo ha aprendido, cómo se lo han enseñado. Pero hay algunas cuestiones que son no negociables en materia de fe. Que Cristo murió para redimirnos, que resucitó, la muerte y resurrección de Cristo, el obrar sustitutivo de Jesús, eso no es negociable. Y bueno, otras cosas puede que se interpreten de una manera o de otra manera,
no tiene importancia. Lo que sí tiene importancia es que busquemos la gloria de Dios a través de su palabra, a través del conocimiento de Dios. Y no utilizar la palabra para pelearnos entre cristianos, sino para conocerla y para conocerlo a Él. Nuestra lectura no debe ser tediosa ni rutinaria. 2 Corintios 12:12 dice: con todo, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Nuestro Dios es un Dios de señales, de prodigios y de milagros. Si no hay señales, no hay prodigios y no hay milagros, y algo está pasando en nosotros. En algo estamos frenando el mover de Dios. Porque está dentro de las posibilidades, en función de la voluntad de Dios, que haya permanentemente señales, prodigios y milagros. Que haya sanidades, que haya demonios que son exorcizados, que son echados fuera, que haya un mover y un manifestar permanente en todo lugar en donde la iglesia de Cristo esté. Porque lo normal, desde un punto de vista espiritual, es que se produzcan señales, prodigios y milagros. ¿Será que lo tenemos muy limitado a nuestras leyes naturales, a quien no está sujeto a leyes naturales? Mi invitación es esta noche, hermanos, a que pensemos nuevamente en nuestra actitud cuando asumimos nuestra vida espiritual en el conocimiento de la palabra y en la búsqueda de Dios. No lo limitemos al Señor. Que nuestra fe se eleve poderosamente, porque Dios es maravilloso, Dios es extraordinario, Dios es inconmensurable, no se puede medir con nada. Deberíamos vivir como un hecho natural, señales, prodigios y milagros. Lo que pasa es que a veces no estamos predispuestos espiritualmente a vivir ese mover de Dios. ¿Por qué? Porque lo atamos a nuestras leyes naturales. Tenemos que aprender. Tenemos que lograr que nuestra vida sea permanentemente una vida llena de señales, milagros y prodigios, porque eso es Dios. Eso produce el mover de Dios. Está bien que para nosotros no hace falta el milagro para conocerlo a Dios. Nosotros lo conocemos, lo aceptamos, lo amamos, lo hemos recibido. Pero tenemos que vivir de señales en señales, de prodigios en prodigios y de milagros en milagros. No es que necesitemos eso para creer. Pero qué lindo es aprovechar, mover, vivir toda la gloria de Dios en nuestras vidas. Está bien, eso no garantiza que el no creyente se vaya a convertir. No lo garantiza porque el que no quiere encontrarlo a Dios no lo va a encontrar. El pueblo de Israel salió libre de Egipto. El mar Rojo se abrió en dos.
Dios lo alimentó con el maná durante el desierto. Durante el día una nube los cubría del sol, durante la noche una columna de fuego les daba calor. Vieron cosas portentosas de Dios. Pero en el desierto, cuando se puso la cosa media difícil, se rebelaron, buscaron otros dioses. A pesar de lo extraordinario que es Dios, de lo maravilloso que es Dios, no terminamos de creerle, y a los cristianos también nos pasa lo mismo. Creemos, pero, a pesar de lo que vemos, bueno, pero lo busquemos, aun cuando no nos alcance la fe, vivamos en ese marco de señales, prodigios y milagros, porque el mover de Dios debe producir esos hechos sobrenaturales siempre. Busquemos el milagro poderoso de Dios en todos los actos de nuestras vidas y eso va a suceder. Porque Dios es un Dios de prodigios, milagros y señales. ¿Por qué lo queremos medir tan chiquito a un Dios tan grande? El demonio también hace imitaciones, pero la Biblia les llama milagros engañosos. No creamos en los milagros engañosos, porque no son verdaderos. Lo que son verdaderos son los auténticos milagros de nuestro Dios creador. El mover de Dios, la grandeza de nuestro Dios, es maravillosa, de un Dios maravilloso. Él es el que está en nosotros. Confiemos en las grandes cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas y nosotros, por nuestro pensamiento limitado, no se lo permitimos. Que Dios nos haga ver y nos ponga esa visión. Amén.